Mindalia.com. No que me invento la idealización sin ninguna base histórica. Eso es imposible. Así que la mayoría de los señores los sabios alemanes que han estudiado mucho las religiones orientales, etcétera, etcétera, han estudiado demasiado poco los Evangelios y el Nuevo Testamento porque no han caído en la cuenta que no tenían más remedio que hacer esa división e intentar lograr sacar algo. Yo he puesto, por ejemplo, la escena. Voy a poner el último ejemplo y termino. He puesto muchas veces el ejemplo más claro y aparentemente anodino de este proceso de idealización y este proceso de reforma y de arreglamiento de contradicciones, que es la escena del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús aparece en Marcos 1, 9, 11 y es brevísimo. Y fue bautizado por Juan, se rasgan los cielos y aparece el Espíritu en forma de paloma y dice: tú eres mi hijo en quien me he complacido. Y otros manuscritos añaden: hoy te he engendrado. Es decir, es una escena muy sencilla que uno puede creer o no creer, que se rasguen los cielos, baje el Espíritu y tal, pero simplemente dice que Jesús fue bautizado. ¿Sabe qué pasó a la Iglesia? Pues le pasó a la Iglesia inmediatamente, pero inmediatamente en cuanto leyeron esa historia en Marcos, que pensaron los demás: bueno, si Jesús era un ser sin pecado, si es un ser sin pecado, ¿por qué es el enviado por Dios? ¿Por qué es el Mesías? ¿Por qué es el Hijo de Dios? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pudo haber ido a aceptar un bautismo de manos de Juan que era para la remisión de los pecados? E inmediatamente todos los cristianos pensaron, una de dos: bueno, aquí no nos escapamos, o este Señor Jesús, a quien nosotros estamos adorando ya, era un pecador, pero no lo dijo, y por eso se fue allí a recibir el bautismo, o bien era un teatrero, fingió que recibía un bautismo para la remisión de los pecados y él no tenía pecado ninguno. Eso es un problema tremebundo. Bueno, pues ese problema tremebundo se arregla en los siguientes evangelistas modificando el relato de Marcos, modificando un relato previo. Voy al argumento de que no se cuajó la historia como un mito, como un bloque, no, sino que fue procediendo por partes. Y así que Marcos, cuando dice esto, y entonces resulta que Mateo va y dice: entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán para ser bautizado por él, pero Juan Bautista trataba de impedírselo. Y le hace decir Mateo a Juan Bautista: soy yo el que necesito ser bautizado por ti, pero ¿cómo tú vienes a mí? Y le responde Jesús una frase que es ininteligible en verdad: déjame ahora, pues así conviene que cumplamos toda justicia. A ver, ¿quién entiende eso? ¿Qué justicia es eso? Pero ya lo ha arreglado. Ya lo arregló. Y luego viene Lucas, y Lucas lo arregla sibilinamente. ¿Y sabe lo que hace? Primero presenta la historia de Juan Bautista y cómo lo mata Herodes. Y luego, cuando ya Juan Bautista está muerto, y dice: y cuando todo el pueblo estaba bautizado también Jesús, y puesto en oración, se abrió el cielo y se acabó. Este individuo se escapa. Y luego viene Juan y ese sí que lo arregla del todo. ¿Sabe cuál es la manera de arreglarlo? Pues se omite el bautismo y se acabó. Y entonces, ¿qué hace Juan? Pues un Juan que los otros evangelios lo presentan como ignorante de si Jesús es el Mesías o no, en Mateo 11,
7, bueno, es igual. 11. Que le envía Juan Bautista unos discípulos y le dicen a Jesús: oye Jesús, ¿tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Tú eres el que va a venir o tenemos que esperar a otro? Ese señor no tenía ni idea, Juan Bautista, si Jesús era el Mesías o no. Pues aparece en el Evangelio de Juan, de repente está Juan Bautista con unos discípulos, pasa Jesús a 50 metros y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es decir, no solo lo conoce, no solo sabe que es el Mesías, sino que encima tiene toda la teología de Pablo. Ese personaje que habla, ese Juan Bautista, tiene toda la teología de Pablo de la muerte en cruz como redención y la eliminación de los pecados del mundo, etc. Vamos a ver, esa historia del bautismo está compuesta de un bloque e inventada como un mito. Es imposible. Esa historia mete uno la pata, que es Marcos, avisando que, en fin, que es verdad, yo no puedo negar, Jesús se bautizó, y todos los demás caen en la cuenta y dicen: arreglémoslo. Es evidente que eso se está componiendo en bloques durante años. Por tanto, ¿qué concluye un individuo que tenga dos dedos de frente? El bautismo de Jesús y su trascendencia es un hecho histórico, y tan histórico que los evangelistas, aunque no le convenía, no tuvieron más remedio que constatarlo. Y segundo, si el bautismo, y como es otro, fuera algo totalmente construido, los evangelistas no habrían hecho ninguna diferenciación entre sí y o bien hubieran construido un bautismo ideal desde el principio, pero no el bautismo tal como se presenta. Podría seguir con muchos ejemplos exactamente igual, solamente los enumero. Por ejemplo, la idea de que la Iglesia que aparece en el Nuevo Testamento es totalmente distinta de unos autores a otros, de Pablo a los seguidores de Pablo. Que el Nuevo Testamento, según la crítica literaria, ha sido compuesto por 13 o 14 manos distintas, muchas de las cuales se ignoran entre sí. Es decir, hay autores de obras del Nuevo Testamento que no conocen otras obras. El judeocristianismo que presentan y la noción de cómo Jesús es llamado Hijo de Dios de verdad es tan contradictorio, hay por lo menos 4 tipos de resoluciones, que es imposible. 1, el de Marcos: Jesús es un Hijo de Dios en el bautismo, es decir, es un hombre corriente y es adoptado por adopción Hijo de Dios. Estupendo. Mateo y Lucas: no señor, es Hijo de Dios desde su concepción. Y Juan: no señor, esos se equivocan también tanto Marcos como Mateo y Lucas. Jesús es Hijo de Dios porque es preexistente. Es decir, era el Logos, la palabra, desde toda la eternidad que se encarna. La doctrina de la encarnación no cabe en la teología de Marcos, ni cabe en la teología de Mateo y Lucas. No cabe en la teología de Marcos porque es una adopción. No cabe en la teología de Mateo y Lucas porque Jesús es Hijo de Dios en el momento de su concepción.